En este video veremos las posibles ecuaciones que puede tomar una recta analizada como lugar geométrico. La definición de la recta como lugar geométrico es una sucesión infinita de puntos que, si se analiza un par de puntos por donde pasa esa recta, la pendiente o la inclinación es la misma si se compara con otro par de puntos elegidos al azar. Ahora, la recta tiene una sola ecuación que se puede representar de 4 maneras diferentes. ¿De qué depende la manera en que se represente? De los datos que yo tengo para poderla conformar. Lo que sí es claro es, y que necesitan tener muy en mente, es que la ecuación de la recta siempre es una ecuación lineal y en dos variables. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la ecuación de una recta podría ser la siguiente. 3x menos 2y es igual a 4. ¿Por qué sé que esta es la ecuación de una recta? Primero, porque está en función de dos variables. Y segundo, porque cada una de las variables tiene exponente 1. Ya con esto que tengo aquí de información, para mí debería de ser suficiente para saber que esta es la ecuación de una recta. Ahora hay varias maneras de representar la ecuación de una recta. Y es lo que vamos a ver enseguida. La primera manera en que vamos a representar una recta se llama ecuación de la forma general. Una ecuación de la forma general de una recta tiene o toma esta forma: ax más by más c igual a 0, donde a, b y c son elementos de los números reales, es decir, son un número real. Un ejemplo de una ecuación de la recta de la forma general es 4x menos y más 8 igual a 0. ¿Cómo puedo reconocer que es de la manera general? Para empezar, porque está igualada a 0 y porque debe de tener este acomodo. Primero la variable x con su coeficiente, después la variable y con su coeficiente y por último el término independiente. Y como repito, tiene que estar igualada a 0. De esa manera yo sé que esta es una ecuación de la forma general de una recta. Una segunda forma en que podemos representar la ecuación de una recta es lo que se llama ecuación punto pendiente de una recta. La forma que adopta la ecuación punto pendiente de una recta es esta. Y menos y1 es igual a m, que es la pendiente, por x menos x1. En donde m, como les dije hace un momento, es la pendiente de la recta. Y x1 y y1, que son estos elementos que están aquí, hacen referencia a un punto, a uno solo, por donde pasa la recta. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dan que una recta tiene pendiente igual a 3 y que pasa por el punto 1,2. Si a mí me pidieran la ecuación punto pendiente de una recta, como yo tengo los dos elementos necesarios para poderla formar, entonces la ecuación me quedaría como y igual a, quedaría como y menos y1. ¿Quién es y1? Pues me voy a mi punto y en mi punto la abscisa es x1 y la ordenada es y1. Entonces, regresando a mi ecuación, me quedaría y menos y1, que vale 2, es igual a la pendiente, que vale 3, que multiplica a x menos x1, en donde x1 vale 1. Yo esta ecuación la podría simplificar o la puedo dejar así, o tal vez me la pidan de la forma general, que como vimos es esta que tengo aquí, y tendré que volarla entonces a 0. Pero mientras, aquí la parte importante es, si a mí me dan la pendiente y me dan un punto x, y por donde pasa la recta, yo puedo formar la ecuación punto pendiente de la recta. Tengo otra manera de representar la ecuación de una recta y esta se llama ecuación dos puntos. La ecuación dos puntos de la recta sigue esta forma. Y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que multiplica a x menos x1. y1 y x1
hacen referencia a un punto 1 por donde pasa la recta, y Y2 y X2 hacen referencia a un punto 2 por donde pasa la recta. Entonces, si yo conozco dos puntos por donde pasa la recta, yo puedo formar la ecuación dos puntos de esa recta. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dicen que mi recta pasa por el punto 1, 1,3, y por el punto 2, 0, menos 1. De esta manera, yo puedo sustituir tanto el punto 1 como el punto 2 en esta ecuación. Nada más lo único que les sugiero es que nombren quién es X1, Y1 y X2 y Y2. Si este es el punto 1, entonces es X1 y este es Y1, y si este es el punto 2, entonces este es X2 y este es Y2. Y ya lo único que hago es sustituir esto aquí. Y entonces me queda como Y menos Y1, en donde Y1 es 3, va a ser igual a Y2, en donde Y2 es menos 1, menos Y1 que vale 3, entre X2 que vale 0, menos X1 que vale 1, y esto multiplicado por X menos X1 que vale 1. Si simplifico un poquito esta parte, esto me queda como Y menos 3 es igual a menos 1 menos 3 es menos 4, y 0 menos 1 es menos 1, por X menos 1. Ya para finalizar, entonces tengo que Y menos 3 va a ser igual a menos 4 menos 1 da 4, que multiplica X menos 1. Esta ecuación de la recta podría ponerla también de la forma general, como la tengo aquí, o podría dejarla también de esta manera. Aquí lo importante recalcar es que si yo tengo dos puntos, esos dos puntos pueden hacer que yo obtenga la ecuación de una recta. Y otra cosa súper importante, quiero que recuerden que esto, que es una razón de cambio, es el equivalente a tener la pendiente. Finalmente tengo otra manera más en la que puedo poner la ecuación de una recta, en donde esta ecuación se llama ecuación pendiente ordenada al origen. La ecuación pendiente ordenada al origen tiene esta forma: y igual a mx más b. ¿Quién es m? La pendiente de la recta. ¿Quién es b? Es la ordenada al origen del punto P, en donde este punto, que se llama ordenada al origen, es el punto por donde la recta cruza en el eje de las y b es el número en y por donde cruza esa recta. Es decir, si yo tuviera mi eje de coordenadas y una recta, este punto que está aquí es b, y la coordenada de ese punto sería 0, b, que es la ordenada al origen. ¿Qué necesito para formar la ecuación ordenada al origen? Pues necesito tener una pendiente y el punto por donde cruza la recta en el eje de las y, es decir, la ordenada. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dicen que yo tengo una recta de pendiente igual a 2 y que esa recta pasa o cruza con el eje de las y en el punto 0,4, en donde esta es el punto ordenada al origen y 4 sería el equivalente a este b. Muy bien, entonces tomo esta ecuación y digo que y va a ser igual al valor de la pendiente, que vale 2 veces x, más el valor de b, que yo sé que es 4. Y esta sería mi ecuación pendiente ordenada al origen. Esta ecuación igual la puedo representar de la forma general, como lo tenemos aquí, o la puedo representada como la pendiente ordenada al origen, ecuación pendiente ordenada al origen. Esta sería la última forma en la que una ecuación de una recta podría ser representada. Ahora, otro punto importante que tiene que ver con la ecuación de una recta es el signo de la pendiente de esa recta. Les pido que recuerden que la pendiente de una recta se representa con la letra M minúscula. Y básicamente yo tengo dos signos para la pendiente de una recta. Tengo cuando la pendiente de una recta es positiva o cuando es negativa.
En el caso de una pendiente positiva de una recta, ¿cómo reconozco yo que la recta tiene una pendiente positiva? Tiene una pendiente positiva cuando los valores de y se incrementan, cuando los valores de x se incrementan. Por ejemplo, esta recta que tienen aquí tiene una pendiente de signo positivo. ¿Cómo lo sé? Recuerden antes de que les diga otra cosa que los valores de x se incrementan en este sentido y los valores de y se incrementan en este sentido. Entonces, si yo tomo este punto de referencia de mi recta y quiero llegar a otro punto de la misma, tengo que avanzar en x de manera positiva y en y de manera positiva. Y llego a otro punto de la recta. Por eso yo sé que mi pendiente es positiva porque avanza en positivo en x y en positivo en y para llegar a otro punto de la recta. En positivo en x y en positivo en y para llegar a otro punto de la recta. Y en este caso, la recta que se forma, que tiene este sentido, es una recta de pendiente positiva. El otro signo que toma la pendiente de una recta es signo negativo. ¿Cuándo sé que la pendiente de una recta es negativa? Cuando los valores de y decrecen, cuando los valores de x se incrementan. Entonces la pendiente será negativa si los valores de x se incrementan pero los de y decrecen. Y si yo tomo como análisis este punto y quiero llegar a otro punto de mi recta, entonces voy a tener que decrecer en y aumentar en x para llegar a otro punto. Decrecer en y aumentar en x. Decrecer en y aumentar en x. Entonces y decrece, x se incrementa, pendiente negativa como lo tenemos aquí. Pero además también puedo tener dos casos especiales de una recta. Porque hay rectas que no tienen pendiente, cuya pendiente es 0. Por ejemplo, este caso que tengo aquí, cuando la pendiente de una recta es 0. La pendiente de una recta va a ser 0 cuando yo tengo una recta horizontal, como en este caso. ¿Por qué sucede eso? Vamos a suponer que yo analizo estos dos puntos de mi recta. Este va a ser el punto x1 y este va a ser el punto x2. Pero si ustedes se fijan, aunque el punto de x1 es diferente al de x2, para ambos valores de x el valor de y es el mismo. Eso quiere decir que el valor de y1 va a ser igual al valor de y2. Si yo de mi ecuación de la pendiente, que es y2 menos y1 es igual a x2 menos x1, sustituyo esto, me queda que m es igual a, estos dos valores son iguales, entonces yo puedo decir que y2 menos y1, que es y2 también, y lo puedo poner así, entre x2 menos x1, y esto va a ser igual a y2 menos y2 me da 0, me queda que esto es 0 sobre x2 menos x1, y 0 sobre algo siempre me da 0, entonces mi pendiente será 0 cuando tengo una recta horizontal, no lo olviden. Y el otro caso especial de una recta es cuando yo tengo una pendiente indefinida, que también se puede decir que es una pendiente que no existe, una pendiente inexistente. Y esto, en el caso de una pendiente indefinida, sucede cuando tengo una recta vertical. Vamos a ver por qué sucede esto. Si yo quiero analizar dos puntos de mi recta, que vamos a suponer que es este punto y este otro, si se fijan, para este punto x1 que tengo aquí, pero para el valor en x de este punto tengo un valor x1, y para este punto que tengo aquí tengo un valor x2, pero es igual al valor de x1, quedan sobre el mismo valor de x, pero este punto tendría un valor de y1 y este punto tendría un valor de y2. Entonces, si yo sustituyo en mi ecuación de pendiente, es igual a y2 menos y1, que son diferentes, entre x1 y x2, que son iguales. Entonces yo puedo decir que x1 es restado con x1, se tiene que restar con x2, pero como x1 y x2 son iguales, me quedaría así. Y yo sé que la pendiente en este caso sería y2 menos y1 sobre 0, y yo sé que una división entre 0 no está definida o no existe. Entonces mi pendiente es indefinida.
De esta manera hemos cubierto todas las posibles ecuaciones que toma una recta, así como los signos de la pendiente de una recta. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.